Un testigo no puede inventar sus propias historias, ni hacerlo con sus propias palabras. Para que un testigo sea verdadero, tiene que hablar de lo que vio, de lo que escuchó y de lo que experimentó. Si no lo hace, no es un verdadero testigo. Hoy vamos a iniciar un nuevo folleto, un nuevo trimestre. Hablaremos del libro de los Hechos. Y la primera lección se titula justamente "Y me seréis testigos". Dios quiere que cada uno de nosotros no hablemos nuestras palabras, ni contemos nuestra propia historia. Él quiere que contemos la historia de la cruz, la historia de Jesucristo. Y Dios permita que nuestro testimonio sea un testimonio de experiencia, que realmente compartamos lo que el Señor ha obrado en nuestras vidas. ¿Estamos listos para iniciar este repaso? Te invitamos a que te quedes con nosotros. En un momento, iniciamos. Estamos muy contentos de darte una cordial bienvenida a este nuevo folleto, a este nuevo estudio que vamos a tener, un nuevo trimestre, y estamos felices de tenerte con nosotros. Hoy queremos agradecer de manera especial a la Unión Mexicana del Norte por prestarnos estas instalaciones para la grabación de estos primeros programas. Muchas gracias. Y también queremos agradecer a dos colegas nuestros que estarán con nosotros aquí compartiendo la lección. En primer lugar, quiero presentar al pastor Isidro López, quien es catedrático de nuestra Universidad de Montemorelos en la Facultad de Teología, y nos da una gran alegría tenerlo con nosotros una vez más, porque él fue prácticamente el iniciador de este programa, y hoy nos place, nos da mucha alegría el poder tenerle con nosotros una vez más, pastor. Es un placer estar aquí para poder repasar esta lección tan importante y tan interesante. Gracias, pastor, muchas gracias. Ya lo extrañábamos. Bueno, ya vinieron ahora. Creo que podemos no tan solo agradecer a la unión, sino decirle a los hermanos que esto es para que vean que somos una sola iglesia. Amén. Y siempre nos apoyamos unos a otros. Muchas gracias, pastor. Pastor Abraham Ramírez, una vez más aquí con nosotros. Sí, gracias a Dios hemos venido acá a Montemorelos, donde están las instalaciones de la Unión Mexicana del Norte, y les agradecemos. Y pastor, vamos a considerar una lección bien importante: me seréis testigos. Este título denota, expresa el cumplimiento de una misión, la tarea que el Señor Jesús dejó a la iglesia. Y creo que hemos de hacer eso. Debemos de ser testigos del Señor en cada época que le ha tocado a los hijos de Dios vivir, y ahora nos toca a nosotros. Hemos de ser testigos del Señor. Amén, así sea. Para desarrollar la lección vamos a hacerlo a través de el bosquejo de 3 puntos. El primer punto será promesa cumplida, promesa esperada. El segundo punto, preparándonos para recibir poder. Y el tercer punto, reclutamiento divino. En esto vamos a basar nuestro nuestros comentarios. Así que si les parece, vamos a hacer una oración, así como estamos, inclinando nuestro rostro. Cariñoso Padre, queremos agradecerte por la oportunidad de iniciar un nuevo trimestre de estudio. Estará basado en el libro de los Hechos. Queremos, Señor, que así como en estas hermosas historias se habla de una manifestación poderosa de tu Espíritu Santo, hoy también esto suceda, Señor, y pronto podamos terminar la tarea que nos has encomendado. Que seamos testigos verdaderos y que realmente la historia que contemos sea la historia de la cruz, lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Quédate con nosotros y dirígenos en el desarrollo de esta lección. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien, vamos entonces a iniciar con el primer punto, que es promesa cumplida, promesa esperada. Pastor Abraham, pastor Isidro, me gustaría iniciar preguntando, ¿qué tenían en mente los discípulos cuando constantemente le preguntaban a Jesús que cuándo iba a restaurar el reino? ¿Qué concepto tenían ellos acerca del reino que Jesús tantas veces se los tuvo que explicar, pastor? Sí, el concepto judío en aquellos días era muy sencillo para ellos. Ellos decían, el Mesías cuando venga va a restaurar el reino. Y se olvidaban de, ¿y cómo lo va a restaurar? Lo va a restaurar por el poder que el Mesías tenga. Entonces ellos le daban énfasis a una parte del Mesías,
pero a la otra parte del Mesías no le daban tanta importancia, porque no es lo mismo que creamos en alguien que es poderoso, a creamos a alguien que es humilde, sencillo y que tenga que morir. Entonces el gran problema de los discípulos es que, permeados por todo lo que había en el ambiente de liberación del yugo romano, ellos pensaban, el Mesías cuando venga va a restaurar. ¿Qué va a restaurar? El poder del pueblo. Y cuando restaure el poder del pueblo, nosotros vamos a ser la nación más importante. Eso que permeaba en el pueblo judío, permeaba también en el pensamiento de los discípulos. Por eso es que ellos tienen que hacer la gran pregunta. La hicieron de acuerdo a San Mateo 24, cuando ellos estaban observando el templo. Dinos cuándo serán estas cosas, qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo, o del fin del siglo, como también se traduce. Y el Señor Jesucristo les dice, pero ellos no entendieron nada. Y ahora otra vez preguntan, oye, ahora sí vas a restaurar el reino porque creemos y ya vimos que eres poderoso, porque no solo por lo que nos acordamos que hiciste, eres poderoso porque resucitaste. La muerte no tiene poder sobre ti. Dinos cuándo vas a restaurar el reino. Es decir, ¿cuándo nos vas a dar otra vez el poder? Muy difícil muchas veces quitarnos las ideas que se nos han formado. Solamente a través de un milagro se puede cambiar la manera de pensar. Así vamos a hacerlo muy simple. Solamente a través de un milagro, la manera de pensar, Dios la puede transformar, porque es posible que nosotros tengamos incluso lo mismo, el mismo pensamiento que tenían los discípulos, cierta forma en que van a suceder las cosas, y resulta que no es así. Porque lo que nosotros pensamos no necesariamente es la manera como Dios actúa. Dios actúa de una manera mucho más extraordinaria y grandiosa, ¿no? Pastor Abraham, yo creo que esto a mí me hace pensar, y hasta cierto punto me preocupa, porque en cuántas cosas no podríamos nosotros estar como los discípulos, desenfocados o enfocando algo que no es realmente lo más importante. A lo mejor estamos obsesionados con la segunda venida y nos olvidamos que hay una misión que cumplir, y puede ser que estemos exactamente como los discípulos, con la visión completamente perdida. Sí, pastor, parece que los discípulos, al igual que la mayoría de los judíos, tenían preconceptos acerca del Mesías. Como decía el pastor, ellos pensaban que el Mesías tendría que venir para restaurar el poder, ¿verdad?, de Israel, y ponerlo como la nación que estuviera en el pináculo del poder y de la autoridad. Sin embargo, había profecías que lo decían así, y creo que se va a cumplir, ¿no? Pero hay profecías que decían que el Mesías tendría que morir y sufrir. Pero eso en el pensamiento de los judíos pues no cabía. Como un Mesías, una persona con autoridad, con poder, tendría que venir a sufrir. No lo concebían, ¿no? Y ellos creían que Jesús era el Mesías, pero esperaban que el Señor Jesús se sentara. Dice San Juan 6 que cuando multiplicó el pan, lo buscaron para hacerlo rey, ¿no? Querían al Mesías regio, querían al Mesías rey poderoso, exactamente, ¿no? Pero el Señor Jesús había venido a implantar su reino de amor y de gracia, no el poder político, ¿no? Un reino político, ¿no? Y los discípulos se peleaban constantemente de quién se iba a sentar a la derecha y a la izquierda cuando Jesús fuera rey. En momentos importantes de la historia del ministerio del Señor Jesús, cuando el Señor Jesús estaba tratándoles de decirles las cosas, ellos estaban peleando siempre por quién se iba a sentar a la derecha y a la izquierda, ¿no? Teniendo un concepto totalmente erróneo de la persona de Cristo Jesús. Quiere decir, Pastor Isidro, que estaban más enfocados en los puestos, más enfocados en saber quién iba a ser el mayor o quién iba a estar a la derecha y a la izquierda, y posiblemente ni siquiera estaban en el reino. Sí, es muy interesante que nos podemos perder en los pensamientos que a veces permean incluso en la iglesia nuestra, en la iglesia moderna, y nos podemos olvidar de que lo importante no es lo que esté aconteciendo, lo importante es cómo estoy preparado para poder estar en el reino. Ellos daban por sentado una cosa, y quizá eso a veces es nuestro problema. Ellos daban por sentado, ¿cuándo vas a restaurar el reino? Porque nosotros vamos a estar ahí. Eso lo daban por sentado, ellos nunca lo dudaron.
Me parece que es una cosa muy buena de enseñanza para nosotros. Nosotros no debemos tener dudas de que vamos a estar ahí. Amén. A veces los hermanos tienen dudas, el hermano que nos está viendo, ¿y será que voy a estar ahí o no voy? No, ten la seguridad, esa seguridad ellos la tenían. El problema de ellos no estaba en esa seguridad. El problema de ellos era la manera. Cuando tú restaures el reino, nos vas a hacer poderosos. Y el Señor Jesucristo dice, no. Ustedes tienen que ver las profecías cumplidas del Antiguo Testamento en mi vida, pero las que tienen que ver con el sufrimiento. Porque todas las profecías cumplidas que mencionan los 4 evangelios, básicamente tienen que ver con ¿qué cosa? Con la restauración de las personas a través del poder del Mesías y con el sufrimiento del Mesías. Eso era básicamente. Entonces, eso se cumplió. Es correcto, se cumplió, pero no se cumplió la parte donde hablaba del Mesías, que él iba a instaurar con poder el reino. Se va a instaurar el poder, pero no en aquel tiempo como ellos lo esperaban. Se instauró el reino, porque desde que el Señor Jesucristo empezó a predicar, él dijo, arrepentíos y convertíos, porque el reino de Dios se ha acercado, el reino de los cielos está aquí. Y ellos decían, ¿cómo? A ver, espérate, pues es que Dios se hizo carne, y si Él está el reino. Entonces pero ellos seguían sin entenderlo. Ellos esperaban, Roma es gloriosa, nosotros tenemos que ser más gloriosos que Roma. Roma está a la cabeza, nosotros tenemos que estar sobre la cabeza que es Roma. Entonces las expectativas de ellos tuvieron que cambiar. Cuando se mueven porque el Señor Jesucristo da una tarea de ser testigos en todos lados, ahora ellos entienden que no necesariamente tiene que ver con instaurar un reino poderoso, dorado, terrenal, que toda la gente pueda observar y ver, sino un cambio de corazones en las personas a través de una fuerza más poderosa que cualquier arma, que es el amor. Y entonces es la manera en que Dios empieza a transformar el pensamiento de ellos en esos días que se preparan para poder llegar al momento de Pentecostés. Nunca ligaron entonces la restauración del reino con la venida del Mesías. Sí, pastor, mira, dice Hechos 1, 6, 7, le preguntaron, dice el versículo 6, Señor, ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo? Ellos era lo que querían, ya ahora, para que nos toque a nosotros también reinar un poquito contigo. Y dice el Señor, ¿no os toca a vosotros saber los tiempos o las épocas que el Padre puso en su sola potestad? Ellos estaban tan ocupados en el cuándo, ¿verdad? Y olvidaron el por qué. Y entonces, para que se olvidaran para el cuándo, del cuándo, el Señor Jesús le da una tarea, me serán testigos y recibirán el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, el Señor Jesús cambió su manera de pensar. El problema no es el cuándo, es qué es lo que tienen que hacer mientras que llegue. No importa cuándo, se puede tardar poco, se puede tardar mucho, pero hay una tarea que realizar. ¿Sí? Y yo creo, pastor, que en la actualidad nos puede suceder exactamente lo mismo. Hay muchas personas que ponen fechas y están muy preocupadas por el cuándo, cuando olvidan qué es lo que tenemos que hacer, que es cumplir la misión y predicar el Evangelio. Claro. ¿No? O ponemos nuestras esperanzas en lo que se va a gozar en el reino de los cielos, calles de oro, puertas de perlas, ¿verdad? Y todo esto. Y bueno, sí. ¿Y la misión? No es el cuándo, es el qué tengo que hacer para estar en ese reino que el Señor Jesús ha prometido. El reino es seguro, ¿verdad? Y Dios lo va a establecer. ¿Qué tengo que hacer para estar ahí? Sí. Ya una vez se cumplió la promesa, por eso es que otra vez Él les dice, de que va a venir, y dice el capítulo 1 de Hechos, versículo 11, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Es decir, de que viene. Ya vieron que cumplió Dios su promesa, dijo que iba a venir el Mesías, vino. Ahora va a venir. De manera real y visible. Real y visible. Así que así como ustedes lo palparon, así como ustedes comieron con Él, así como ustedes platicaron con Él, así como ustedes caminaron con Él, así, con todo lo que ustedes hicieron con Él, de esa misma manera va a venir. Entonces, debemos dejar de estar pensando en el tiempo, en el cuándo. Por ejemplo, ahora hay un movimiento que dice que
el Señor Jesucristo va a venir en el año 2031, por ejemplo. Y ellos dicen, ¿pero por qué? Es que los 6,000 años de la muerte de Jesús, Jesús fue crucificado en el año 31, por lo tanto, los 2,000 años de los que habla el Evangelio se cumplen en el 2031. Así que, ¿cuándo va a venir el Señor? En el 2031. Y cuando las personas le dicen, oye, pero del día y la hora, es que no sabemos el día ni la hora, sabemos el año. Y uno a veces sonríe, pero eso es para que nosotros veamos que a veces estamos como los discípulos. El cuándo viene. El cuándo no nos debe interesar tanto como el que hay que hacer de aquí a que Él venga. ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es la tarea? Y eso es lo que hay que hacer. Y a eso vamos a regresar en un momento más. Vamos a hablar justamente para qué nos debemos preparar. Vamos a hacer una pausa, si les parece bien, y regresamos a esta lección número 1, me seréis testigos. Regresamos. Bien, estamos de vuelta, estamos analizando la lección número 1, titulada Me seréis testigos. Ya analizamos el primer punto, que es la promesa cumplida y promesa esperada, y vamos a entrar al segundo punto de nuestro repaso, que es preparándonos para recibir poder. Pastor Abraham, Pastor Isidro, ¿qué prepara el camino? ¿Qué prepara el camino para que realmente podamos ser testigos, para que ese poder en plenitud del Espíritu Santo venga a nosotros? Tenemos que ver qué fue lo que pasó en la antigüedad para ahora saber cómo debemos prepararnos ahora, actualmente. Sí, en primer lugar tenemos que recordar lo que decíamos en el segmento anterior, ese cambio, ¿no?, que tiene que realizar Dios, porque ellos esperan un reino que se instaure, que sea poderoso, y ahora Dios dice, a ver, espérense, no me han entendido, ustedes van a recibir poder para ser testigos de lo que yo hice a favor de las personas. Por eso es que el versículo 8 es tan interesante. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En otras palabras, recibir el poder del Espíritu Santo no es para que individualmente solo seamos personas irreconocibles, sino para realizar una tarea a través del poder del Espíritu Santo que Él nos da. Por eso es que el Señor Jesucristo les tiene que decir, si ustedes piensan que el reino se instaura de una manera o de otra manera, no es así. Ustedes tienen que dar un testimonio viviente de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están haciendo un trabajo extraordinario por su iglesia. Y van a tener que ser testigos en todos los lugares. ¿Y de qué van a ser testigos? De lo que el Señor ha hecho con ustedes. ¿Y qué es lo que el Señor ha hecho con ustedes? Una transformación. Así que van a decirle a las personas cómo han sido transformadas ustedes, para que ellas también puedan ser transformadas. Ahora, decirlo es muy sencillo. El que se haga es otra cosa. Por eso es que cuando nosotros leemos aquí lo que dice las Sagradas Escrituras, dice que ellos estuvieron en el aposento alto, versículo 14, unánimes en oración y ruego. ¿Cómo es que tú te preparas? Oración y ruego. Juntos, orando todos, para que Dios pueda usarnos como instrumentos, que seamos testigos fieles, reales y verdaderos. Porque alguien puede ser un testigo falso, pero aquí lo que Dios espera es que seamos testigos verdaderos de lo que Dios ha hecho a través en nuestras vidas, a través del poder del Espíritu Santo. Por eso es que es tan importante que nosotros podamos recordarlo, ¿no? Dice aquí la sierva de Dios, los discípulos se prepararon para su obra. Antes del día del Pentecostés se reunieron y apartaron todas sus divergencias. Estaban unánimes, creían la promesa de Cristo, de que la bendición sería dada, y oraban con fe. Me llama la atención que la sierva de Dios menciona que los discípulos no pedían una bendición para sí mismos. Ahora se olvidaron de los puestos, de los cargos, ahora se enfocaron en la misión, dejaron a un lado sus diferencias y se unificaron en un solo propósito, pastor. Sí, pastor, porque yo creo que entendieron la ubicación mental que el Señor Jesús les dio allá. Y entonces ellos preguntaron, ¿cuándo, verdad, se va a restablecer el reino?
no les toca a ustedes saber, pero me seréis testigos. Y entonces el Señor da las bases para que se lleve a cabo por lo menos 4 cosas que menciona la lección para que se implante el reino o para que el reino venga. Y dice la lección que la primera cosa es el don del Espíritu Santo. Ellos iban a ser capacitados por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo iban a poder ir a Judea, a Samaria, verdad? Y hasta el último de la tierra. Pues deberían de recibir una capacitación especial. Y esa capacitación especial solamente vendría a través del Espíritu Santo. Cuando Dios da una orden, vayan y prediquen, también habilita a la gente, ¿no? Imagínense una orden y hazle como puedas. No, el Señor da la orden, pero también capacita y habilita a las personas. Y eso, el agente capacitador es el Espíritu Santo, ¿no? Y entonces, ¿cómo se debía de dar el mensaje? A través de un testimonio personal, ¿sí? Ellos habían vivido con Cristo Jesús, habían caminado con Cristo Jesús, habían visto sus milagros, habían escuchado sus palabras, ellos habían visto todas las maravillas que el Señor había obrado y ahora debían ser testigos de eso. Un testimonio es efectivo, es eficaz. Dice la Elena White que el testimonio es más poderoso que un sermón. Así que entonces el Espíritu Santo y un buen testimonio, ¿sí? Eso el Señor Jesús, el Espíritu Santo les daría la capacidad para hacerlo, realizarlo, para que la misión pueda ser cumplida. Y se hablan de otras 2 cosas, ¿no? El plan de la misión, es decir, prediquen en Jerusalén, después en Judea, después en Samaria y luego hasta el último de la tierra. Dios les está dando ahí en ese solo versículo, ¿verdad?, el plan de acción mundial, el plan de acción para predicarle a todo el mundo. Y ellos lo captaron y se fueron a predicar. Y por eso es que se prepararon para recibir. Y por último dice que la orientación de la misión debía ser ahora centrífuga y no centrípeta, ¿no? En el Antiguo Testamento se hablaba de que al vivir una vida piadosa, al vivir una vida de acuerdo a la ley de Dios, la gente de los pueblos de alrededor se iban a dar cuenta de cómo vivía ese pueblo y entonces iban a desear ser como ese pueblo. Una acción, una misión centrípeta. Y ahora no. Ahora el Señor Jesús dice vayan. Ahora la orientación de la misión cambia. Ahora ya no es que vengan, ahora es vamos a buscarlos. Una misión centrífuga, ir hacia afuera para predicar el Evangelio. Pastor Isidro, ¿no será que muchas veces algunas iglesias todavía hoy están queriendo utilizar este método? El método de la caña de pescar, donde yo estoy sentado esperando a que alguien venga, ¿verdad? Y estamos aquí esperando que vengan las visitas a la iglesia, cuando la misión, el enfoque de la misión cambió. Sí, es un cambio radical. Esa es la palabra. Me parece que los discípulos entendieron bien y lo entendieron porque cuando se colocaron en oración diciendo, no sé si la oración era, Señor, no entendemos todo lo que tú nos has dicho hasta aquí, pero ayúdanos a entender qué es lo que quieres que nosotros hagamos. Y después de unos días de estar ahí, cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos, ahora ellos entienden realmente la razón por la cual el Señor les dijo, miren, aguántense aquí, esperen aquí, no se muevan de aquí hasta que venga el poder del Espíritu Santo sobre ustedes. Pero el Espíritu Santo no va a llegar si no estamos preparados para eso. Tenemos que hacer una preparación y la preparación debe ser real. Y por eso es que me encanta que cuando uno va aquí a Hechos, capítulo 1, versículo 13, dice, entraron, subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote, Judas, hermano de Jacobo. Todos estos que antes se peleaban por los puestos, ¿verdad? Porque dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Estos que se peleaban por los puestos, estos que no eran humildes ni sencillos, estos que querían ser el mayor, estos que no les importaba pisotear a su mismo compañero apóstol o discípulo, que no les importaban los semejantes, ahora dice que todos estaban unánimes en oración. Es decir, Señor, el que tenga que ser el mayor, colócalo.
así de simple. ¿Quiénes más estaban con ellos? Bueno, dice que también estaban las mujeres, con María la Madre de Jesús y con sus hermanos. Ahora, después de la resurrección, parece que los hermanos también entienden, los hermanos de Jesús entienden que era el Mesías. Y ahora ellos también están en el grupo reunidos y justamente Dios puede, cuando la iglesia está unida, Dios puede realizar milagros a través de la misma iglesia. Pero hay que prepararse. Sin preparación, es posible que el Espíritu Santo esté, como dice Elena de White, está siendo derramado en pequeños chubascos en algún lado y ni siquiera nos damos cuenta, y a veces hasta quizá podemos criticar lo que está sucediendo ahí. Podemos decir, no, ahí no los bautizan, no los instruyen bien y minimizamos lo que está sucediendo, cuando debemos recordar lo siguiente, me parece. Cada persona que decide bautizarse es un milagro realizado por el poder del Espíritu Santo. Amén. Yo creo eso. Entonces, me parece que es la manera en que lo debiésemos ver. Los discípulos fueron transformados a través de ¿qué? De la oración, del ruego hacia nuestro Dios. Usted decía, pastor, que debemos prepararnos, pero hay que preguntarnos ¿para qué nos preparamos? Hay que consagrarnos. ¿Para qué nos consagramos? Sí, ellos sabían que había una misión. Exactamente. ¿Para qué nos vamos a...? Pues por la misión. ¿Y cómo vamos a cumplir la misión si aquí estamos pensando en que, a ver, quién es el mayor? Es muy interesante, cuando uno lee el libro de los Hechos, no se vuelve a escuchar a través de ningún apóstol quién es el mayor. Peleas. Incluso a partir del capítulo número 3, cuando tenemos, y que vamos a estudiar más adelante, cuando tenemos a Pedro y a Juan yendo al templo, dice que van juntos. Bueno, van juntos porque estaban juntos en oración y ahora para todo participan juntos. Ya no están pensando, oye, Pedro, tú diste un tremendo sermón. Ni Pedro está diciendo, mire, pues ustedes vieron el sermón que me aventé, ¿no? Se convirtieron en 3,000. Él no está pensando en eso. Creo que es un buen consejo para la iglesia hoy. Miren lo que dice la sierva de Dios, deseo de todas las gentes. Pongan a un lado los cristianos sus disensiones y entréguense a Dios para salvar a los perdidos. Es el momento de hacerle caso. Sí, pastor, dice la White que cuando ellos regresaron a Jerusalén, la gente esperaba verlos tristes, acongojados, apesadumbrados, ya no iba a estar su maestro con ellos, pero no, regresaron con gran gozo, ¿sí? Porque creo que habían entendido la situación. El cuándo ya no estaba su atención tanto puesta en el cuándo, sino el cómo y el por qué. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? El Señor Jesús les había dicho. Ellos habían preguntado, ¿cuándo se restaurará el reino? Y el Señor Jesús les dijo, no les toca a ustedes saber esto, pero recibirán poder y me seréis testigos. Entonces la idea de ellos es, lo que tenemos que hacer es predicar y entonces va a venir el reino, ¿no? Y yo creo que esa idea debiera de permear la mente de cada cristiano. Debemos de predicar y entonces vendrá el reino. Lo que nos toca a nosotros, como les tocó a los discípulos de este entonces, es predicar el reino. Y ellos regresaron con esa idea, con la idea de que deberían de ser capacitados por el Espíritu Santo y entonces hicieron una preparación cabal. Se olvidaron, oye, ya va a venir el reino. Pero nos toca predicar, nos toca predicar. Hay que preparar, porque nosotros solos no podemos, el Espíritu Santo ha de venir y Él nos va a capacitar. Entonces, se dieron las manos, toda disensión se acabó y entonces permeó en el grupo la oración, la confesión, el arrepentimiento, ¿verdad? Y la alabanza a nuestro Dios. ¿Qué comunión había? De tal manera que cuando eso se logró, el Espíritu Santo vino, pero eso se logró cuando comprendieron que hay una misión y que para cumplir la misión necesitan un capacitador que es el Espíritu Santo. Pastor Isidro, ¿estaremos listos? Pues yo creo que tenemos que dejar a un lado muchas de las cosas que a veces tenemos tantos grupos que tratan de reformar la iglesia, cuando el plan no es reformar la iglesia, es reformarnos nosotros mismos a través de la oración. Tratamos de reformar la iglesia, hay grupos que tratan de reformar la iglesia a través de la crítica. No, la iglesia está mal, la iglesia Babilonia, la iglesia está caída, los líderes son estos. A ver, no es eso lo que hicieron los discípulos, porque si ellos hubieran hecho eso,
no hubieran avanzado. Ellos tuvieron que decir, ¿cuál es nuestro trabajo? ¿Es criticar a los líderes? No. ¿Nuestro trabajo es estar señalando las faltas? No. ¿Cuál es nuestro trabajo? Predicar el Evangelio. Imagínense si todos los líderes de los diferentes grupos disidentes realmente se unieran para predicar el Evangelio en lugar de criticar a la iglesia. Sería un poder extraordinario y más fácil podríamos cumplir la misión, porque justamente el reino se va a instaurar cuando la misión se acabe. Amén. Si la misión no la terminamos, pues, ¿cuándo se va a instaurar el reino? Que Dios nos ayude a ser esos verdaderos testigos. Vamos a hacer una pausa más. Regresamos a la tercera y última parte de esta lección número 1. Me seréis testigos. Regresamos. Miren silencio que apresaron a Jesús. Mi fe flaquea cuando carga esa cruz. Aun siendo inocente, no se defendió. Burlas y gritos se oyen a mi alrededor. Clavos traspasan sus manos y sus pies. Su sangre fluye cual mis lágrimas por él. Y se encomienda al Padre, muriendo en cruenta cruz. Desengaño, tristeza y dolor hay en mi corazón.
Bien, estamos de vuelta, estamos analizando la lección número 1, me seréis testigos. Vamos a entrar al tercero y último punto de nuestro repaso. Vamos a hablar del reclutamiento divino. Pastor Abraham, Pastor Isidro, bueno, Dios siempre ha estado buscando sus dirigentes, Dios siempre ha estado buscando sus instrumentos. Y es interesante cómo es que Dios utiliza su iglesia para la elección de sus instrumentos. Aquí se nos habla de la elección del último apóstol y se encuentra una experiencia interesante, ¿verdad? Que vale la pena resaltar la forma como se eligió y la razón de por qué se eligió. Sí, recordemos que ellos mismos lo mencionan en el libro de Hechos, en el capítulo 1. Cuando Pedro le dice a la iglesia, tenemos que hacer algo, él agrega lo siguiente en versículo 15. Dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y les dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Era contada con nosotros, tenía parte en este ministerio, y pues con salario de iniquidad, etcétera. Pero después dice el versículo 20, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es decir, somos 12, el número que nos habla de algo que está completo, total, no hay nada más que se le pueda poner, habla de totalidad. Tenemos que estar los 12 y elijamos. Ahora, había ciertas características que debían cumplir los candidatos. Y otra vez vamos aquí a encontrar un asunto que mencionamos en el segmento anterior, pero que ahora va a ser relevante, porque dice así: es necesario pues que dentro de estos hombres que han estado con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía con nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. En otras palabras, una persona que ha pasado por un proceso ahora es elegida para que sea parte del grupo selecto de los apóstoles. ¿Y para qué? Para que sigas siendo testigo. ¿Testigo de qué? De la resurrección. Nadie puede dar testimonio de aquello que no ha experimentado. Ahora, ¿por qué ellos pusieron a estos dos hombres? Tenían a dos, José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y es interesante que tienen dos hombres, características semejantes, sin duda alguna dones diferentes, y Dios elige a uno, ¿a través de quién? A través de su iglesia, para que esté junto con el grupo de los otros 11, se complete el número y ahora este total de los discípulos pueda tener la certeza de que Dios va a seguir con ellos. ¿Y para qué lo elige? Para ser testigo de la resurrección. Era un hombre que había caminado con ellos y ahora él es una persona que observó al Señor Jesucristo, platicó con el Señor Jesucristo, estuvo con el Señor Jesucristo viéndolo resucitado. Este es Jesús, o sea, si yo lo vi, yo comí con Él, yo platiqué con Él. Y me parece que esa es la labor de todo verdadero testigo. Y sobre todo estamos hablando de testigos espirituales. Por ejemplo, cuando el Señor se encuentra con el endemoniado gadareno que dice, déjame estar contigo, Señor, todo el tiempo. Es muy interesante que esa es la única persona que el Señor Jesucristo le dijo, no quiero que estés conmigo. Ve y cuéntale a otros todo lo que Dios ha hecho contigo. En otras palabras, un testigo es aquel que dice lo que Dios ha hecho con él. Y que lo dice de tal manera que los demás dicen, oye, vale la pena creer en eso. Si Él hizo eso contigo, ¿por qué no lo va a hacer conmigo, no? Ahora me llama la atención, pastor, el método. Algunos se enfrascan con el método, echaron suertes, pero se olvidan que los discípulos se colocaron en oración. Se pusieron en las manos de Dios para ser dirigidos. Sí, ya vimos que antes ellos estaban unánimes y ahora
el método, Dios permite que se use un método que era utilizado hasta ese momento, siempre en muchas elecciones que hicieron en el Antiguo Testamento para tratar de demostrar quiénes eran culpables o quiénes estaban de la manera correcta, se usaban las suertes. Cuando Jonás, por ejemplo, están ahí en el barco y él está dormido y todos los demás dicen, echaron suertes también para ver quién era el culpable. Era una metodología que se seguía. Ahora, es la única vez que se menciona en el libro de Hechos, después no se vuelve a mencionar. ¿Por qué? Porque después la intervención del Espíritu Santo sobrenatural es tan real y dirige a su iglesia de una manera tan palpable, tan visible, que ya no necesitaron echar más suertes. Esa vez fue un asunto, ellos usaron el método permitido en aquellos días antes de que viniera el poder del Espíritu Santo sobre ellos y ahora ese Espíritu Santo los dirigiera para realizar todos los trabajos. Y ahora el Espíritu Santo trabaja a través de sus juntas. Claro. Pastor, a mí me da seguridad porque cuestionan el método, pero a mí me da seguridad que a pesar de que era un método, ¿cómo diremos?, acostumbrado, que se hacía así, siempre fue guiado por el Señor. Pedro, al poner esta situación, dice en el versículo 16 del capítulo 1, hermanos, era necesario que se cumplieran las Escrituras en la que el Espíritu Santo había predicho por boca de David acerca de Judas, que guió a los que prendieron a Jesús. Si nosotros vemos los salmos, dicen que alguien iba a traicionar al Señor Jesús, ¿no? Y eso se cumplió en Judas. Y luego dice el versículo 20, porque está escrito en el libro de los Salmos, quede su casa desierta y no haya quien habite en ella y otro tome su lugar. Es decir, lo que estaba proponiendo Pedro era bíblico, pues, ¿no? La propuesta estaba basada en la santa palabra de Dios. Y entonces, si era bíblico, y el versículo 24 dice, y oraron, tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muestra cuál eliges de estos dos. ¿Okay? Ya dijo el pastor las características de estas dos personas. ¿Sí? Y ahora, ¿quién iba a elegir? Dios. A través del método que se cuestiona a veces. Pero quien eligió fue Dios. ¿Y para qué se iba a elegir a alguien? ¿Por qué tan pronto? Bueno, dice el versículo 25, para que tome el cargo de este ministerio y apostolado del que cayó Judas. Es decir, no nada más se iba a escoger, no. Ese iba a realizar una tarea específica. Iba a tomar el cargo de apostolado. ¿Okay? ¿Y qué es un apóstol? El que es enviado a predicar. O sea que no nada más iba, ya me eligieron. No, ahora, te elegimos, pero ¿por qué? Porque tienes una misión que cumplir igual que nosotros, a trabajar, a predicar. No te puedes quedar ahí presumiendo que eres el elegido. No solo para la foto. Exactamente. Ahora tienes una tarea, hazla, ¿no? Y me llama la atención algo, Pastor Isidro y Pastor Abraham. Realmente, qué importante es que pongamos cuidado en la elección de dirigentes, sea a nivel local, sea a nivel campo, sea a nivel unión, sea a nivel división o a nivel asociación general, hablando de todos los niveles de organización. Dice una cita de Elena de White, si en los días de Cristo era necesario que los creyentes usasen con prudencia la elección de los hombres que habían de asumir las responsabilidades, ¿cuánto mayor será en este tiempo nuestra necesidad de obrar con gran discreción? Debemos presentar a Dios cada caso en oración ferviente, pedir al Señor que elija por nosotros. Sí, importante, pastor, que nosotros tenemos que poner en las manos de Dios cualquier elección de un dirigente, porque es una labor sagrada. Sí, no es la persona que más simpatice con nosotros, la persona que nos caiga bien, sino la persona que Dios desea colocar. Amén. Porque ese es el gran asunto. Muchas veces Dios permite ciertas cosas, que se pongan personas que quizá nos caen bien, o personas que a alguien le caen bien, o a personas que alguien quiere que se coloquen ahí obligatoriamente, pero creo que lo que resalta en este punto es que finalmente lo que le están diciendo de manera específica a Dios es, Señor, cumple tu voluntad. En otras palabras, si esta no es, muéstranos también. ¿No quieres a ninguno de estos dos? Pues dinos también, porque Dios lo pudo haber indicado.
Pero muchas veces nosotros esperamos hacer nuestras propias cosas y también es un problema. Hay una tarea por la cual esta persona fue elegida de manera específica. Matías fue elegida por una tarea. ¿Cuál era la tarea? Ser un testigo que pudiera hacer el trabajo que hacían los otros apóstoles exactamente igual. Cuando ellos salieron y predicaron en todos lados, nosotros podemos ver que todos estaban dispuestos a sufrir por el Maestro, los 12 ahora. Por ejemplo, Pedro fue crucificado en Roma. Andrés, el hermano de Pedro, dice la tradición que él murió en Patros, ahí en Acaya. Santiago, uno de los hijos de Zebedeo, fue decapitado en Jerusalén, de acuerdo al mismo libro de los Hechos. Juan, el hermano de Jacobo, el discípulo amado, bueno, él fue atormentado, dice la tradición, primero en un perol de aceite hirviendo, después fue llevado a la isla de Patmos. Felipe fue colgado en Hierápolis. Bartolomé degollado vivo, Tomás el incrédulo fue muerto con una lanza, Mateo el publicano martirizado, Jacobo el menor fue golpeado con un mazo hasta provocar la muerte ahí en Egipto, Judas Leveo murió en Siria cerrado hasta morir, Simón el celote crucificado en Persia, y aquí tenemos el nombre de Matías. Matías, el sustituto de Judas, fue decapitado. Es decir, era un testigo que estaba dispuesto inclusive a ir hasta el martirio para dar testimonio de lo que el Maestro había hecho en su vida. Y me parece que si Dios ha hecho grandes cosas en nuestra vida, todo lo que nosotros tenemos que decir es lo que Él ya ha hecho en nuestra vida. ¿Qué iba a contar Matías? Lo que el Señor había hecho en su vida. Miren, si ustedes me preguntan, yo estuve desde el bautismo de Juan, yo pasé por el proceso, estuve siguiendo a Jesús. No me eligió de los 12 en un principio, pero no se sintió mal. ¿O sí se sintió mal? No, cuando Dios elige a los 12 dice que había más. ¿Y por qué no lo eligió en un momento el Señor? Llegó Judas y a Judas lo eligió. Es una cuestión de Dios. Pero nunca se sintió mal, no dejó de ser del grupo, permaneció ahí. Yo creo que cuando los discípulos escucharon, oye, en San Juan 6, y que dice que muchos le abandonan, ¿ustedes también se quieren ir? Pues él fue de los que permanecieron también, en todo el momento estuvo ahí. Bueno, nuestra tarea es permanecer fieles a pesar de lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, y un día Dios nos va a colocar donde Dios quiera, porque finalmente tenemos que aceptar, hermanos, esta obra es de Dios, la iglesia es de Dios, no es propiedad de nadie más, así que Dios va a colocar a quien Él desee para que pueda realizar su tarea, porque es finalmente su tarea. Y al final Judas, que no fue llamado por Jesús, él lo aceptó porque tenía un propósito. Y finalmente ese que no iba a cumplir el propósito de predicar el evangelio salió y se tuvo que traer otra persona que sí cumplió su propósito, y Matías lo cumplió llevando el evangelio a donde le correspondió. Pastor, dice los hechos de los apóstoles, pero si los revisamos, ¿verdad? Hay dos nombres solamente que sobresalen, Pablo y Pedro. ¿Y los otros? No, los otros también hicieron cosas, ¿no? Y dice la lección el 12º apóstol. Pero si usamos la palabra apóstol en el estricto significado de la palabra, es enviado. Entonces no nada más fueron 12 los enviados. Leemos 120 y después en la primera predicación se llama a 3,000, después a 5,000, y por la gracia de Dios el evangelio ha llegado hasta nosotros. Y también Dios está buscando apóstoles, está buscando gente a quien enviar en la actualidad. ¿Con qué propósito? Predicar el evangelio, cumplir la misión. Me seréis testigos, no tan solo se le dijo a ellos, se nos sigue diciendo a nosotros, y debemos ser testigos. Con todo lo que dijo el pastor de Matías y de los demás, nosotros también debemos dar con seguridad un testimonio de que hemos andado con Jesús y que creemos en un Dios resucitado y pronto a venir por nosotros. Amén. Pues hemos llegado al final de nuestra lección. Queremos despedirnos con este pensamiento. Todos hemos sido llamados a ser testigos y a ser fieles testigos. Vamos a despedirnos como acostumbramos con un comentario final de todos los que estamos compartiendo las ideas y las enseñanzas de esta
lección, comenzando por el pastor Isidro, quien agradecemos que haya estado con nosotros. No, hermanos, yo creo que esta lección ha sido tan interesante porque nos ha recordado que debemos seguir aguardando la promesa. No importa cuánto haya tardado el Señor. De que viene, viene. Y te invito a que estés preparado. Y mientras tú te preparas, ayuda a preparar a otros para que puedas decir como el apóstol San Juan en la primera epístola, capítulo 1, verso 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto y con nuestros ojos lo que hemos contemplado y palpar a nuestras manos tocante al verbo. Versículo 3, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, que invitemos a otros para que tengan la comunión con el cielo. Terminemos la tarea y vayamos a casa. Gracias, pastor. Pastor Abraham. Pastor, el agente capacitador, el que habilita para dar un buen testimonio y para predicar la palabra es el Espíritu Santo. Dicen en el Juay que debemos tener más hambre y más sed del Espíritu Santo. Debiéramos pedir el bautismo diario del Espíritu Santo. Y solamente así se podrá cumplir la misión. La tarea que se les dijo a ellos también es para nosotros. Y a veces nos preguntamos, ¿pero cómo? Bueno, Dios va a capacitar. ¿Sí? Tampoco debemos estar preocupados de que cumplamos nuestra misión, cumplamos nuestra tarea en el lugar donde nos tocó vivir y actuar. Y entonces el Señor va a cumplir su promesa. El reino se va a establecer. Cristo pronto vendrá en las nubes de los cielos con poder y gran gloria. Amén. Y que seamos parte de ese reino. Amén. Me gustaría preguntarte si es que has sido elegido para ser dirigente de cualquier nivel de organización. Pregúntate, ¿para qué Dios te llamó? ¿Te llamó para ser el más importante? ¿Te llamó para ser el jefe de la iglesia, el que manda? ¿O te llamó para servir? Te llamó para ser testigo. Si para eso crees que te llamó, estás en lo correcto. Dios nos llamó para ser fieles testigos de su evangelio y que estemos dispuestos a ir hasta la muerte si fuera necesario. Que Dios te bendiga, que el Señor nos mantenga como sus fieles testigos y que pronto podamos terminar la tarea para ir a casa con nuestro amado Maestro. Que el Señor les bendiga. Los esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima.